Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, Pastor Oscar Durán Torres les saluda. Gracias a Dios por la bendición de compartir los micrófonos y declarar una palabra sobre su vida, una palabra de reino, una palabra de bendición. Gracias a toda esa cantidad de hermanos que siempre están atentos, dispuestos y que comparten también por medio del Facebook. Me pueden buscar como Oscar Durán Torres y le da a compartir para que otras personas sean bendecidas. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por todo. Gloria a Dios por la manifestación poderosa del Espíritu Santo, por lo que está haciendo Dios, por lo que sigue haciendo, porque su brazo no ha sido cortado, porque en Él no hay sombra de variación, porque Él no se muda, Él no cambia. Él siempre está dispuesto a sanar, a liberar, a restaurar, a restituir. Él siempre está dispuesto a hacer cosa nueva en nuestra vida, hermano. Siempre la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Él quiere, como dice Isaías, en el capítulo 3, verso 10, Él quiere que al justo le vaya bien. Y si caminamos en obediencia, qué importante esto, hermanos. ¿Usted quiere ver el favor de Dios? Péguese a Dios, conéctese a la vid, camine con Él, agrade a Dios, hagamos la voluntad de Dios, seamos obedientes. Son principios, son valores que nosotros no podemos pisotear. La gente quiere ver el favor de Dios, pero no mueven un dedo. La gente quiere ver el favor de Dios, pero en desórdenes. La gente quiere ver el favor de Dios, pero apartados. Muy difícil, hermano, muy difícil. Le voy a hablar de un hombre que vio el favor de Dios en su vida porque era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Era un hombre que se metía en serio a orar. No una oracioncita ahí, jalá ahí, ¿verdad? O de 5 minutos y una oracioncita ahí repetitiva y no sé, él se metía en oración, pero se metía en serio. Era un hombre de oración. Daniel, un hombre de oración, un hombre que se metía en serio en oración. Y de él les quiero hablar. Era un hombre que vivía en el Espíritu. Dice la Biblia: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Está escuchando esto? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repito, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo vivo yo? ¿Se ha preguntado? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida, Oscar? ¿Qué es lo que más pesa en su vida? ¿Qué es lo que se manifiesta más en su vida? ¿Obra de la carne o las obras del Espíritu? Si usted quiere que le vaya bien en la vida, sea un hombre más espiritual. Seamos personas más espirituales. ¿De acuerdo? Vivamos en el Espíritu. Y esto no lo vean como algo estúpido, como algo ridículo, como algo religioso, como un fanatismo o como aún muchos cristianos. Porque hay muchos cristianitos por ahí que no viven en el Espíritu, viven en una apariencia, hermano, y andan en chistes vulgares, andan con mensajes con doble sentido. Usted los escucha, usted se sienta un ratito a hablar con ellos y escucha el vocabulario de ellos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo me he sentado y he estado con gente, digo, no, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Me aparto. O sea, no les doy, como dicen, no les doy pelota. Hay gente que usted conoce que son cristianos o se dicen llamar cristianos y ahí usted los ve. Pero sus frutos, la Biblia dice que por sus frutos, por eso pruebe un cristiano, hermano. No se deja apantallar
por alguien que diga, ay, yo soy ministro de alabanza y me invitaron a cantar. Pruebe ese muchacho para ver si ese muchacho es de verdad. O es un mentiroso, si es un estafador, si es una estafadora, si es una mentirosa. Pruebe el pastor para ver si es un pastor de verdad o se mueve a ir a predicar solo por dinero. Pruebe el ministro de alabanza, a ver cuánto te va a cobrar para ir a cantar o a 4 canciones ahí en su congregación, a ver cuánto le van a dar. Pruebe a esa persona. A mí hasta me da vergüenza, hermano. Mira, me da pena. Una vez me preguntaron, pastor, queremos invitarlo a predicar a nuestra congregación. ¿Cuánto nos cobra? ¿Qué tal? Yo no sabía dónde meterme, hermano. ¿Cuánto nos cobra? ¿Cómo? ¿Cuánto nos cobra? Sí, es que una vez invitamos aquí a un pastor y nos cobró una cantidad. ¿Cómo así? Ve, pagan justos por... Igual ministro de alabanza. No, si no me dan tanto, yo no voy a ese lugar. Si no me pagan tanto, yo no voy a ese lugar. Pruebe a veces si está en el espíritu, está en la pura chuleta, porque es la verdad, hermano. Pruebe a su pastor para ver si es un hombre de Dios. Pruebe al ministro. Es más, pruebe a la que está ahí, a la que está dirigiendo la alabanza, a ver si es de verdad. Pruebe el que está dirigiendo la alabanza, a ver si es de verdad. Pruebe el que está en la puerta también, al que recibe la gente. Pruebe hasta el pastor, de arriba por todo lado ande usted, a ver si es cierto. Si como canta, ¿verdad? Si como ronca, así es el asunto, hermano. ¿En qué estamos? ¿Vivimos en el espíritu o estamos en nada? Por eso dice la palabra en Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo le falta a la iglesia esto, hermano? Vivir en el Espíritu, ser sensible al Espíritu, hermano. Ser sensible, no ser cultos tan cuadrados, tan religiosos y tan aburridos. Que no se vuelva eso un discurso ahí. Que no se vuelva un discurso. O sea, esa religiosidad y esa cosa tan terrible, ese aburrimiento, no hay libertad del espíritu. Deje que el espíritu fluya, deje que el Señor tome el gobierno y el control del lugar, siempre bajo un orden, ¿verdad? Siempre tiene que existir un orden. Pero deje que el Señor sea el que se mueva en ese lugar, que no sea el yo, mi conocimiento, mis ideas, mis pensamientos. El yo, quite el yo de su vida, quite el yo de una congregación, quite el yo de una palabra y que sea Dios, Dios exaltado, no el hombre, hermano. Que no sea el yo, sino Dios. Amén. Mas vosotros vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿de quién? Esa es la pregunta. ¿Ah? Si no tiene el Espíritu de Cristo, oiga lo que dice la palabra, no lo dice el pastor Oscar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Cuando una persona está en el Espíritu, es una persona sensible. Es una persona que no tienen que decirle las cosas para que las haga. Mira, no. La sensibilidad que tiene esa persona del Espíritu lo lleva a hacer cosas según la orden de Dios. O sea, yo no tengo que decirle a un fulanita, mira, fulanita, haga esto, o fulanito, haga esto. Si el Señor nos dice que hay que visitar a los enfermos, si hay que ir a los hospitales, si el Señor nos dice que hay que tenderle la mano al necesitado, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel, porque estuve enfermo y me visitaste. Si hemos dejado de hacer estas cosas, no estamos en el Espíritu. Estamos en cualquier otra cosa menos en el Espíritu. De las 24 horas, saquemos un tiempo. ¿Para qué? Para hacer obra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se da cuenta, hermano? El título de este texto, capítulo 8 de Romanos, dice viviendo en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Por eso les mencioné a un varón que era tan espiritual. ¿Y qué de malo hay en eso, hermano? Mi pregunta es, ¿qué de malo hay ser una persona espiritual? Ay, pastor, es que espiritualizan todo lo espiritualizan. Hay que... Entonces, ¿en qué estamos? Si dimos ese paso al cristianismo, debemos de vivir en el Espíritu y pesar todo en el Espíritu. Ay, usted ora hasta para comprar un carro. Y si no es la voluntad de Dios de que compre ese carro. Ay, es que ustedes oran para comprar una casa. No, compre la casa, ahí está el billete. Y si no es la voluntad de Dios que compre esa casa. Ay, es que usted ora para que el Señor le traiga a usted una sierva, un siervo. Y si se le apareció un patas vueltas por ahí y luego la culpa es de Dios. Si le apareció ahí un atarantado o una atarantada, es culpa de Dios. ¿Ah? Si le apareció por ahí una Jezabel o un Jezabel, ahí sí es la culpa de Dios. Para todo, hermano. Para todo y por todo hay que orar. Por todo. Por el nuevo trabajo. Señor, es tu voluntad este nuevo trabajo. Señor, voy a comprar casa en el lugar donde voy a comprar casa. Señor, voy a tomar una decisión. ¿Será que tengo que hacer un préstamo o no tengo que hacer un préstamo? Todo eso. Señor, un préstamo de estos que andan ahí, ¿verdad? No, Dios guarde, eso no, jamás. Eso ni le pida a Dios dirección, hermano. Porque Dios no va a aprobar eso. Usted sabe cómo viven las personas que andan con estos préstamos, ¿verdad? Usted sabe qué tipo de préstamos estoy hablando. Que si no pagan te amenazan y muchos los han matado. Bien, vivamos en el Espíritu. Esa es la enseñanza de hoy. De vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Sí, somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero la parte espiritual tenemos que fortalecerla. Así como usted desayuna en la mañana su buen gallo pinto, las frutitas, el cafecito. Alguien dice, no, ya mi plato fuerte es el almuerzo. Así como nuestro cuerpo pide alimento, hermano, también nuestro espíritu. Y les hablo de Daniel, un hombre que vivía en el Espíritu, que andaba en el Espíritu, que él se movía en el Espíritu. Oiga lo que le pasó a Daniel. Ya conocemos la historia de este varón, siervo, tremendo hombre de Dios, lo que él vivió. Dice la Escritura, allá en el capítulo 6, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Cuál edicto, pastor? Ya ahí, que el que no obedeciera al rey Nabucodonosor y que el que estuviera en contra de todo, de lo que dijera el rey, mejor dicho, el rey Darío, el que no se fuera obediente a las palabras del rey Darío, igual aquellos tres muchachos, cuando Nabucodonosor se le ocurre ahí levantar una estatua. También pongo el ejemplo de estos tres muchachos en el capítulo 3, que fueron lanzados al horno de fuego. Pero quiero hablarles de Daniel. Cuando el rey Darío se le ocurre ahí firmar un edicto y pone, dice la Biblia, 120 sátrapas que gobernasen el reino. Dentro de los que escogió estaba Daniel. Vino la envidia. Y esta gente estaba molesta porque Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre superior a todos los sátrapas y gobernadores. Y es que era un hombre que vivía en el Espíritu. Entonces ahí está la diferencia. Un hombre espiritual, una mujer a un restaurante. No había nadie en el restaurante. Llegó a una cafetería. No había nadie en la cafetería. Y llegó usted y se llenó, se hicieron filas. Porque somos portadores de la presencia de Dios. Atraemos la bendición, hermanos. Somos portadores de la presencia de Dios. Cuando llega un hombre de Dios a un lugar, la atmósfera cambia.
Cuando llega una mujer de Dios a un lugar, la atmósfera cambia, todo cambia. Contrario a que vengan ahí gente que más bien viene a cargar el asunto, a contaminar el asunto. Pero ¿te ha pasado eso? Que llega a un lugar y se llenó. No había nada, nadie había ahí. Y llegó usted y empezaron las filas. Porque somos portadores de la presencia de Dios. Y eso incomoda. La unción incomoda. La unción provoca celos ministeriales. Un hombre con unción, una mujer con unción, una mujer con revelación, un profeta de Dios, una persona que tiene un llamado y una persona que fue escogida por Dios. ¿Y qué culpa tiene esa persona? Y si esa persona se ha convertido en un vaso limpio y de honra para Dios, y ahí el otro que se ordene y la otra que se ordene también. Es que yo también soy cristiano y porque a mí no me usa Dios. Y ahí, papá, póngase a cuentas con Dios, mamita, póngase a cuentas con Dios, o pongámonos a cuentas con Dios, que estoy haciendo mal para que no fluya el Espíritu. Porque por eso les acaba de leer Romanos, que el que vive en el Espíritu, Romanos 8, mas si vosotros no vivís según mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice la palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vivamos en el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Preocupémonos por esto, hermano. Que podamos tener el Espíritu, hermano. Hay gente que tiene conocimiento, pero no es nada espiritual. Gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero no es espiritual. ¿Y qué gano yo con la letra, hermano? ¿Qué gano con la letra? Yo soy quizás el menos conocedor aquí de la Biblia, hermano. Se lo digo así. Soy el pastor que tengo menos conocimiento, quizás el que tiene menos conocimiento de la Biblia. Pero vivo en el Espíritu, diga. Camino en el Espíritu. Quiero estar en el Espíritu. Quiero ser una mujer espiritual. Quiero ser un hombre espiritual. De nada me sirve tener conocimiento, Génesis hasta Apocalipsis, y memorizar todos los capítulos de la Biblia y conocer historia bíblica y escatología bíblica si no estoy en el Espíritu. Que todo eso es importante, fundamental, es importantísimo, es conocimiento. Excelente el conocimiento. Pero si tengo conocimiento, mucho conocimiento, y no estoy en el Espíritu, y es por el conocimiento nada más. Por eso les hablo de Daniel. Daniel era un hombre que estaba en el Espíritu. Y eso lo llevó a ese nivel, a ese lugar, a que el rey Darío, Daniel era superior, dice la Biblia, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Y qué culpa había en Daniel? O sea, ¿qué culpa tenía Daniel que en él existiera un espíritu superior? Su comunión con Dios, hermano, su relación con Dios. Usted quiere llegar a altos niveles espirituales. Eso, pongámoslo así, voy a poner un ejemplo que nada que ver. Vamos a poner un ejemplo que nada que ver. Pero lo que está ahorita, lo que está de moda ahorita. Un ejemplo que nada que ver. El fútbol. Un ejemplo, nada que ver. Se lo estoy diciendo que nada que ver. Un chamaquito. ¿Cuál es la aspiración de un chamaquito? Hablemos de fútbol, ahora que está de moda todo este asunto. ¿Qué aspira? La aspiración de un chamaquito. Llega, escoge, le dice, mami, inscríbame aquí en este equipo, porque yo sé que en este equipo voy a participar y me pueden ver, hay visores. Va con esa mentalidad, ¿cierto o no? Van con la mentalidad de poder dar un salto y llegar al fútbol europeo. Primero llegar en el país a un buen equipo de primera división. Y después dar el salto y llegar a un buen equipo europeo. Y sobresalir y estar en un mundial y ser reconocido. Es la realidad que viven muchos chamaquitos, ¿cierto o no? Saber que lo reconozcan, que reconozcan a mi hijo, que es un excelente futbolista, y resulta que ahora lo contrataron en Europa y fueron no sé cuántos millones de dólares que se vendió la ficha del muchacho, y resulta que ahora hasta todo el mundo se reparte, el queque lo reparte todo el mundo, ¿verdad? Hasta el equipo del barrio recibe buena tajada de y de la venta de ese muchacho.
Si en lo natural aspiramos a cosas mejores, ¿cierto? Ahora en lo espiritual, con mucho más razón, mi hermano. Fútbol o alguna carrera universitaria, materno, kinder, escuela, colegio, universidad, y ahí va el conocimiento, y quiero más conocimiento en lo académico, a nivel laboral. En lo espiritual eso no puede quedar a un lado, hermano. En lo espiritual yo tengo que aspirar cada día a ser mejor y a tener lo mejor y a tener, como sucedió con Eliseo, que pidió una doble porción. O sea, no podemos quedarnos simplemente con decir Señor, Señor. No puedo conformarme simplemente con calentar un campo, un domingo, un sábado, un fin de semana en mi congregación. Yo quiero más. Yo aspiro a más. Yo anhelo más. Y ese es mi deseo. Tener un conocimiento bárbaro de la palabra de Dios. Revelación del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios me dé revelación. Aunque el Salmo 23, pongo un ejemplo del Salmo 23. Que el Espíritu de Dios me dé más revelación del Salmo 23. Aunque existan canciones. Aunque lo haya leído muchas veces, 1000 veces. Que las 2000 veces que lo vaya a leer, venga cada vez más revelación y más conocimiento. Que aunque lea el Salmo 23 500 veces, las 600 veces, yo reciba más conocimiento, más revelación. ¿Me estoy dando a entender? Y a ese nivel llegó Daniel. Daniel llegó a un nivel de espiritualidad, a un nivel de conocimiento. Y es ahí donde yo apunto. Es ahí donde yo quiero llegar. Es lo que yo anhelo. Es lo que deseo, dígalo. Es lo que yo deseo. No ser un cristiano ahí, un cristiano más del montón. Yo quiero ser un cristiano que marca diferencia. Diga, un cristiano que marca diferencia. Un vaso de honra, una vasija de honra, un instrumento de bendición. Quizá usted admira a alguien. Usted como mujer admira a alguna pastora. Usted como pastor admira a algún pastor, a algún evangelista, algún predicador, alguien a quien usted admira, y usted le tiene esa gran admiración a ese hombre o a esa mujer por la forma en la que Dios la usa o lo usa. Diga, Señor, yo quiero más de lo que tiene ese hombre, más de lo que tiene esa mujer, más conocimiento. Ve ahorita, estamos hablando de Daniel, estamos recordando a Daniel. Hace más de 2000 y resto de años, hermano, como 3000 años, y estamos recordando a Daniel, 3000 años después, hablemoslo así, estamos recordando a Daniel, un hombre inspirado por el Espíritu de Dios, un hombre de oración, un hombre que sobre él había una unción y había una gracia especial de parte de Dios. ¿Cómo no admirar este tipo de gente, hermano? Gente que vivía en el Espíritu, gente que marcaba diferencia, y a eso estamos llamados. Usted puede estar reunido con un montón de evangélicos y usted puede marcar diferencia, no ser del montón, no caer en chistes tontos, ni burlándose, ni hacer burla de un pastor, burlándose de cómo predica un pastor, o burlándose de cómo imitar a un pastor, o cómo habla aquella, o cómo habla aquel, o hacer chistes estúpidos y tontos acerca de la fe, hermano. Yo conozco gente y he visto gente, desgraciadamente, que le deja a uno mucho que pensar la forma de actuar de esas personas. ¿Qué hace usted? Yo no me junto con esa gente, no me relaciono con esa. Los saludo, hola, chao, pero no me relaciono con ellos porque no quiero contaminarme. No me voy a contaminar. Hay muchos cristianos mundanos, hay muchos cristianos que creen que hablando con doble sentido y contando chistes estúpidos de doble sentido, caen en gracia y que es un vacilón y hay que reírle las tonteras. Vivamos más en el Espíritu, seamos más espirituales. Oiga lo que dice la palabra. Pero Daniel, pero Oscar, qué lindo que puedan hablar de uno eso, pero Luis, pero Francisca, pero María,
pero Esteban, pero Roxana, pero Angélica, pero Katia, pero Rafa, pero Kenneth, pero Jennifer, pero Abigail, pero Patricia, pero Marcela, pero Javier, pero Tatiana, pero Damaris, pero Elena, pero Lourdes, pero Mayela, pero Jaylin, pero Sol, pero Olga, pero Eliazar, pero Cinia, pero Nelly, pero Carla, pero Javier, pero Alba, pero Marlen, pero María, pero Marixa, pero Roger, pero Randy, pero David, pero Anayansi, pero Natalie, pero Natalia, pero Jessica, pero Carmen, pero Melissa, pero Marvin, pero Sofía, pero Adriana, pero Mario, pero Eric, pero Manuel, pero Flora, pero Melba, pero Isaac, pero Matías, pero Giovanni, pero Francisca, pero Beatriz, pero Yami, pero Jorge, pero Jacqueline, pero Andrei, pero Cristel, pero Kimberly, pero Catherine, pero Randy, pero Walter, pero Hazel, pero Melvin, pero Emily, pero Randall, pero Teresita, pero Jorleni, pero Cristina, pero Verónica, pero José Luis, pero Marcela, pero Marielos, pero Flori. Ay, 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 ay. Eran superiores a estos sátrapas. ¡Ja! Ya, ya, ¿se da cuenta? Pero Daniel y todos los que yo mencioné ahorita, y usted tiene que creérsela. Usted tiene que creérsela que Dios te puso en esta tierra y te trajo en esta tierra para grandes cosas. Dios te trajo a esta tierra para grandes cosas. Dios te formó, te trajo a esta tierra para grandes cosas. Dios te posicionó para grandes cosas. Dios te posicionó para grandes cosas. Dios te puso en esta tierra para grandes cosas. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué había en él y en toda esta gente que mencioné y muchos más? Un espíritu superior. Qué mal hay que usted destaque entre sus compañeros. Qué de mal hay que un compañerito de la escuela sea el más verde, como decimos, el más inteligente. Entonces, como es el más inteligente, le hacen bullying. Como el más carga o el más callado, le hacen bullying. Como es diferente, entonces los otros le hacen bullying y hacen estupideces y tonteras. Pero como mi hija es diferente y no anda haciendo feo, entonces le hacen bullying. Como mi hijo es diferente, en él opera un espíritu diferente y como es cristiano, entonces hacen bullying en la escuela y en el colegio y hacen estupideces porque mi hija o porque mi hijo es diferente y no se junta con la chusma, no se relaciona con la chusma, porque en él hay valores y hay principios. Porque los demás ven pornografía, entonces mi hijo tiene que ver pornografía. Entonces, como mi hijo no ve pornografía, entonces es. Como mi hija no, entonces es. Daniel era diferente. Y a eso estamos llamados, a ser diferente. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Había algo diferente en él. Y usted tiene que aspirar y debemos de aspirar a los mejores dones. Tenemos que aspirar a lo mejor, hermano. Debemos de aspirar a lo mejor. A ser gente primero más espiritual.
a ser gente amiga del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo. En Daniel operaba el Espíritu de Dios porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Claro, eso levantó roncha, como dicen. Eso le movió las aguas. Eso le movió el piso a los envidiosos. ¿Qué culpa tenía Daniel? O sea, ¿qué culpa tiene esa persona de sobresalir? En el deporte, de sobresalir como estudiante, de sobresalir en una carrera universitaria, del ser el que termina antes, el más inteligente del aula, el más inteligente de la universidad, el más inteligente de la escuela, el más inteligente. ¿Qué culpa tenía José? ¿Qué culpa tenía José? Los hermanillos de José, envidiosos. Todo lo que pasó José, ¿qué culpa tenía José? Dios estaba con él. Porque era un hombre que tenía comunión con Dios, se relacionaba con Dios. Daniel, un hombre que tenía relación con el Espíritu de Dios. Y vea hasta dónde lleva los niveles, donde lleva el Espíritu de Dios. Usted puede tener una hermana, usted puede tener varios hermanos. Ve a Caín y Abel. Caín y Abel, Abel diferente a Caín. Caín era un desordenado, completo desordenado en las finanzas. Un hombre, una cosa terrible, Caín. Y Abel, totalmente diferente, hermano. Y sabemos lo que pasó, lo que sucedió con Caín y Abel. Lamentable. Con José, lamentable. Los hermanos de Jesús también. No se lo bajaban. Mi hermanillo Jesús, ¿qué tal? Si este no sabe pegar un clavo. José le estaba enseñando a clavar, no sabía clavar. No sabía volar serrucho. No. Viene a decir que es el ungido de Dios. Los fariseos y los doctores de aquel tiempo, también la envidia, cosa terrible, hermano. Y en el caso de Daniel, era un hombre que vivía en el Espíritu. Era un hombre. Esto se da mucho en las familias, cuando un hermano sobresale, cuando un hermano es exitoso. Y usted le fue bien en la vida porque usted fue una persona ordenada. Fue ordenada en todo. Primero, una persona espiritual, una persona ordenada en las finanzas, no andaba disparando ahí dinero a lo loco, no. Una persona ahorrativa, una persona que aprendió a ahorrar. La otra, le caen 10,000 colones, los desapareció. ¿Qué pasó con esos 10,000 colones? Gente desordenada, y muchos desordenados, completamente. Gente que el dinero le llega a los... Es lamentable. Es que mi hermanillo y mi hermanilla. Y esa cosa terrible. Y pasó con Daniel. Los sátrapas y gobernadores se molestaron. Los gobernadores y sátrapas buscaban la forma de acusar a Daniel, de hacerle la vida de cuadritos a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Ve qué importante la fidelidad. Si usted es un hombre fiel a su esposa, tranquilo. Si usted es una mujer fiel a su esposo, la fidelidad, sea fiel a su esposa, sea fiel a su esposo, para que no se haya metido en broncas y luego venga un divorcio. Sea fiel a su esposo, sea fiel a Dios, sea fiel a su esposa, sea fiel a su familia. Le pueden escarbar y no le van a encontrar nada. No le encontraron nada a Daniel, pero nada, porque era un hombre íntegro. La integridad en una persona, hermano, perdóneme, pero me quito el sombrero y yo aplaudo a esas personas íntegras. Y todavía quedan personas así, con una integridad, hermano. Gente tan íntegra, gente con la que usted puede contar y confiar. La integridad, eso, hermano, eso no tiene precio, hermano. Una persona íntegra, eso no tiene precio. Los señores de antes, ¿cómo hacían negocios? Los señores, nuestros abuelos, aún todavía nuestros padres, los negocios cuando iban a comprar algo, palabra de hombre, se daban la mano o con el pelo un bigote ahí. Hacían ahí el trato. Y nadie rompía ese trato. Ahora no, hermano, es un puro vacilón. La gente te vacila, la gente te queda mal, la gente te queda debiendo. Una cosa terrible, hermano. Ya no hay integridad, ya no hay nada. Ya no hay valores, se perdió todo, hermano. Daniel, un hombre íntegro. Un hombre fiel a Dios. Un hombre que no vacilaba con Dios.
un hombre que tomaba en serio a Dios, y esto le sirvió como cobertura y protección a la hora de que fue lanzado al foso de los leones. Yo le digo algo, si Daniel tuviera puertas abiertas, esos leones lo hacen papilla, hermano. Lo devoran, lo quiebran, ahí nomás. Si Daniel tuviera puertas abiertas, no estuviéramos contando el cuento de Daniel. Nada, ni la ropa hubiera quedado de Daniel, hermano. Si Daniel tuviera puertas abiertas, pero era un hombre íntegro. Busquemos la integridad, el vivir en integridad, es ser un ser humano íntegro, hermano. Una persona íntegra. La integridad de una persona, la lealtad de una persona, la fidelidad de una persona. Que seamos transparentes y seamos íntegros. La integridad, hermano. Los valores, los principios, el temor a Dios. Y era un hombre temeroso, un hombre con principios, un hombre con valores, un hombre que dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Guardó su corazón, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Y eso le llevó a Dios a posicionarse, el éxito que Dios le dio. Tremendo profeta de Dios, Daniel. Tremendo hombre usado por Dios. Tremendo hombre usado por Dios. Pero todo lo que vivió y todo lo que pasó Daniel, él se entera de que el rey Darío había firmado un edicto. Y los sátrapas y príncipes y capitanes haciendo presión al rey Darío, que firmaron edicto, porque escarbaron en la vida de Daniel, en lo relacionado al reino, y no encontraron nada, no iban a encontrar nada. Entonces buscaron la forma de cómo golpear a Daniel. Y entonces empiezan a hacer presión. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Por más ley humana, por más ley terrenal, no se puede, hermano. No se puede oponer a la ley de Dios y a lo que Dios determina, hermano. La ley puede decir muchas cosas, el hombre puede decir muchas cosas, los sátrapas y gobernadores pueden decir muchas cosas, la gente puede decir muchas cosas de usted, pero aquí lo importante es lo que Dios ha determinado sobre la vida de cada uno de nosotros. Y Dios había determinado algo, y Dios había visto el corazón de Daniel, un hombre íntegro, un hombre que se guardaba, un hombre espiritual. Cuando Daniel se entera que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? ¿Berrinche? No, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Ponga en práctica esto. ¿Qué hacía Daniel? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Póngalo en práctica, anótelo ahí. Voy a poner en práctica lo que me está diciendo el pastor por medio de la palabra. Cuando Daniel supo del edicto, cuando usted se entere de algo, póngalo en práctica. Que sea una práctica en su vida, que lo pongamos en práctica. Cuando usted se entere de algo, fue donde el médico y el médico le dio un diagnóstico. ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a llorar? No. Salgo corriendo. Me meto en el cuarto, ahí en mi casa. Me arrodillo. Daniel oraba 3 veces al día. Y dice la Biblia, y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hay gente que cuando recibe un edicto, cuando recibe un documento, cuando recibe una notificación, cuando recibe un examen, ¿qué hace, hermano? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cuál es tu reacción ante un diagnóstico médico? Ay, el doctor me dijo que yo me iba a morir. Y empieza esa cosa terrible, hermano. Corre a la presencia de Dios. Corre a los brazos de Dios. Métete en los brazos de Dios. Arrodíllate en la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Que eso va a ser cobertura para su vida. Él corrió, él se metió en su casa, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Tus enemigos te van a encontrar orando.
Tu familia te va a encontrar orando. No te va a encontrar en derrota, no. Te va a encontrar orando. ¿Qué está haciendo mi mamá? Orando. ¿Qué está haciendo mi hija? Está orando. ¿Qué pasó? Está orando. Déjela porque está orando. Está hablando con el Padre. Está hablando con Dios. Está relacionándose con el Espíritu de Dios. Tiene una relación fuerte con el Señor. Ahí está, compartiendo con Dios, recibiendo palabras, recibiendo revelación. Hermano, por más duras que sean las pruebas, por más edictos y por más gente y por más cosas que tengamos o que podamos tener en contra, no dejemos nunca de buscar la presencia de Dios, porque eso nos asegura la victoria. A Daniel lo lanzaron al foso de los leones y su oración fue efectiva, una oración efectiva. Lo lanzan al foso de los leones, hermano. No vamos a escapar de pasar procesos. Daniel no escapó, a pesar de la oración, no escapó de pasar por un proceso de leones y de cueva y de foso. Pero lo que quiero decirte, que aún en medio de los leones, en medio del foso, en medio de la cueva, en medio de los edictos, en medio de las críticas, en medio de todo, Dios sacó bandera por Daniel. Alguien puede decir amén conmigo. Alguien recibe esta palabra el día de hoy. Alguien puede decir: Dios me sacará de esta condición en la que ha estado. Alguien que reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Cuando el rey corrió y gritó: Daniel, así gritó el rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. El que camina en justicia, el que camina en obediencia, el que no anda en maldades, Dios da la cara por él, saca la bandera por él, levanta la mano por él. Aquel que camina en obediencia y en rectitud, Dios lo respalda. Alguien que reciba esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. De algo sí estoy convencida, mujer, dígalo. De algo sí estoy convencido, varón, dígalo. De algo estoy convencida, de algo estoy convencido, que de este proceso Dios me va a sacar, porque en mí no se ha hallado, dígalo, porque en mí no se ha hallado pecado alguno, porque no tengo puertas abiertas, porque soy una mujer y un hombre que camina en el Espíritu, porque cumplo la palabra de Dios, porque vivo para agradar a Dios. Ya no vivo para mí, vivo para Dios. He llegado al nivel del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Cuando llegamos a ese nivel espiritual, es que, hermano, a eso tenemos que aspirar. Tenemos que aspirar a lo mejor. Te puse el ejemplo, te puse varios ejemplos. Ahora, a nivel espiritual, debemos de aspirar a los mejores dones, al conocimiento, a la sabiduría, al crecimiento espiritual, a pasar a otro nivel superior al que hoy estamos. Viva en el Espíritu, camine en el Espíritu. Manténgase usted siendo una mujer espiritual, una persona más espiritual que todo aquel que camina en el Espíritu y vive en el Espíritu. Dios sacará bandera por él. Hecho está. Amén y amén.